Buenas tardes. Hablaremos sobre ¿es la democracia estructuralmente incapaz de gobernar en tiempos de crisis? Comenzaremos por una breve introducción. En pleno siglo XXI, la democracia liberal enfrenta crisis que ya no son excepcionales, son estructurales, como son una pandemia, colapsos ecológicos, inflación, guerra, desigualdad extrema. Sin embargo, los sistemas políticos parecen reaccionar como siempre, con retraso, con improvisación o con parálisis. ¿Esto es un fallo de los gobernantes de turno? ¿O es que la democracia liberal, tal como la conocemos, tiene en su propio ADN el mecanismo que la vuelve estructuralmente incapaz de gobernar en tiempos de crisis? En los próximos 10 minutos vamos a desmontar esas preguntas de cuatro grandes contradicciones internas del ciclo electoral, la parálisis legislativa, la tiranía de la mayor frente al poder real y la falacia liberal formal. Y al final nos haremos unas preguntas. Comencemos primero con el ciclo electoral. El ciclo electoral. Comencemos por la evidencia más evidente. El ciclo electoral convierte al gobernante en publicista. Cuando las encuestas sustituyen a la estrategia estatal, las políticas convierten en gestión de imagen, no en gobierno real. El horizonte temporal de un mandato de 4 o 5 años es incompatible con problemas que requieren décadas de solución. El cambio climático, la transición energética, el envejecimiento de la población o el hundiramiento o la deuda ecológica que hace que un político quiera ser reelegido, anteponer la supervivencia electoral al interés del público. Eso significa que tomar decisiones que protejan los problemas estructurales, no que los resuelvan. Subvencionar el consumo en lugar de intervenir infraestructura, en bajar impuestos a corto plazo, en lugar de reformar el sistema fiscal, o prometer obras que no se terminan. El resultado es un gobernante orientado a la percepción, no a la transformación material de la realidad. Los políticos se convierten en espectáculo, el ciudadano en espectador, que cada 4 años elige entre dos o más marcas que lleguen. Ninguna de esas marcas tienen un plan B, porque el plan A era solo ganar las elecciones. Iniciaremos ahora con parálisis por deliberación. La democracia deliberal se vende como el reino del debate tradicional, pero si miramos con honestidad al Parlamento, a menudo las escenografías, las votaciones se deciden en mesas ajenas al hemiciclo, en dirección del partido, en despacho de lobby, en reunión con grandes empresas. El debate público es teatro, no deliberación genuina. Y cuando realmente hay debate de trivialismo, los bloques, el rechazo automático al adversario reemplaza el análisis crítico. Si el otro partido propone algo automáticamente sospechoso, eso imposibilita el consenso ante el problema complejo, que requiere precisamente eso, acuerdos amplios y sostenidos en el tiempo. Pero hay algo que aún más grave, que el sistema carece de mecanismos para experimentar, fallar y aprender en una crisis. Necesita ensayo, error y piloto. Ajustar rápido. Sin embargo, la rigidez institucional, el control judicial excesivo, la obsesión por la legibilidad formal y el miedo al escándalo impide cualquier margen de prueba. Gobernar la complejidad exige capacidad de aprendizaje colectivo y la democracia liberal actual no tiene. No porque sus líderes sean mediocres, sino porque su arquitectura institucional penaliza los errores y premia la inacción. Iremos por la tiranía del mayor versus el poder real. El sufragio universal otorga legitimidad, procedimientos, pero no transfiere la soberanía efectiva los centros de poder económico, los bancos centrales, los fondos de inversión, grandes corporaciones y agentes de calificación, que parecen blindados frente a la voluntad popular. La crisis del 2008 expuso la contradicción con crudeza. Los bancos fueron rescatados con dinero público. El dinero de la mayoría absorbían el costo social del colapso. Los gobiernos democráticos dijeron no hay alternativa y tenían razón en un sentido. La alternativa frente al poder financiero y eso era estructuralmente inviable dentro del marco de liberal. ¿Qué significa eso? Que la soberanía popular era solo en el ámbito de los símbolos, de lo simbólico, y puede elegir entre partidos, pero no decidir el rumbo monetario, la política comercial, los tratados de inversión o los límites de endeudamiento. Esas decisiones están tomadas en instancias no electas, con mandatos técnicos y plazos que exceden cualquier mando demográfico. Falacia de la libertad formal. ¿De qué sirve el derecho si el voto no tiene garantía al derecho a comer,
curarse o educarse. Cuando la democracia pierde capacidad para educar, alimentar y curar, la libertad política se vuelve un hollow, un derecho sin sustancia material, o como darle a alguien un mapa sin brújula en medio del desierto. Además del sistema convierte al ciudadano en cliente y a la política métrica de mercado. La satisfacción, la confianza, la felicidad se mide como indicadores de rendimiento, pero no se construye tejidos colectivos que hace posible la democracia, la solidaridad, la confianza mutua y la liberación común. Aquí surge una respuesta perversa. Ante el fracaso de la política aparece la tecnocracia, el ascenso del CEO dictador, del gestor eficiente que no tiene ideología, que solo aplica sentido común, pero por eso no resuelve problemas, los evade, porque gobernar no es gestionar una empresa, gobernar es arbitrar intereses, distribuir poder y decidir quién paga y quién se beneficia. Por último, iniciaremos con la síntesis y reflexión. El diagnóstico es claro. El fracaso no es de la administración, es de la ontología del sistema. Una democracia que no puede subordinar la economía a la soberanía popular no gobierna, administra la rendición, es decir, que gestionar entrega el poder a quienes realmente deciden. Pero no, pero aquí hay un peligro, caer en el cinismo o en el autoritarismo, porque si la democracia liberal no sirve, la alternativa no es el orden sin alma, ni el mercado totalitario, tampoco el líder fuerte que promete solucionar rápido todo, o esas vías que no solucionan, solo agravan. El desafío real es recuperar la deliberación con métodos racionales, reconstruir instituciones capaces de aprender y fallar y transformarse, democratizar no solo el voto, sino el poder económico, abrir el espacio de participación vinculante, reformar el ciclo electoral, limitar el poder de los lobbies, proteger los bienes comunes. ¿Es posible? No lo sé. Pero lo que es seguro es que la democracia liberal en su versión actual está agotada, no por falta de ideas, sino por exceso de contradicciones. La pregunta no es si debate morir, si no estamos dispuestos a reinventar, porque si no lo hacemos, otros lo harán por nosotros, y no siempre con la libertad como bandera. Muchas cosas que debemos entender es de que siempre se hay que analizar a un país desde sus cimientos, ver sus avances y cómo ha progresado. Muchas veces no solo el problema viene de la base estructural de la propia política, sino cómo está estructurado desde los cimientos una constitución de un país. Tenemos que analizar todo eso para saber el rumbo que puede tomar o las malas decisiones con las cuales se están efectuando para ralentizar el avance a un país que muchas veces parece que está atrasado siglos o milenios, pero nos daremos cuenta que si sabemos administrar y corregir los errores que ya muestran en estas instancias, podrá un país salir adelante y ser una potencia. Pero si seguimos con la misma mediocridad, no podremos llegar a ningún punto, más que solo avanzar o retroceder en grandes pasos, como lo estamos haciendo ahorita mismo dentro del país. La democracia no es un producto terminado, es un proceso inacabado, porque nosotros mismos tenemos que acabar lo que se está construyendo. Un país no solo se construye, sino se avanza. Muchas gracias.